Amén, hermano. Vamos a dar gracias al Señor. Hoy es un día muy especial, hermanos. Yo esta mañana les compartí algo que vi, hermanos, y que es muy cierto. Y lo compartí, hermanos, con ustedes. Y dice: no olvidemos que nuestros sentimientos respecto al domingo, como el día del Señor, son un test del estado de nuestras almas. La persona que no encuentra placer en darle a Dios un día a la semana, evidentemente no está preparada para el cielo, pues este es en sí mismo un sábado eterno. Si no podemos disfrutar de unas pocas horas en adoración a Dios en este mundo presente, es claro que no podremos disfrutar una eternidad sirviéndole a Él en el mundo venidero. Hermanos, el deseo de servir al Señor, de venir a la iglesia, es un deseo genuino de los verdaderos creyentes. El estado del alma de los seres humanos está en grave peligro cuando usted le da pereza venir a adorar. Imagínese todas las posibilidades que usted ha hecho durante esta semana, todo el dinero ganado. Yo sé que muchos de aquí son muy trabajadores. Todos los alimentos consumidos, todos los afectos con la familia que hemos recibido, y el Dios Todopoderoso que nos proporciona esa bendición de tenerla, no somos capaces de dedicarle unas horas, un día. No somos capaces de dedicarle un día de esos 7 que nos dio. Es por eso, hermanos, que el día del Señor es muy importante. Él ha prometido estar aquí todos los días del Señor con nosotros. Él es el primero que llega. Él es más fiel que todos nosotros. Y está aquí el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de Él. Hoy vamos a hablar de Él. Y hablar de Cristo, hermanos, es lo más importante que un hombre puede hacer en la vida. Y meditar en lo que Cristo ha hecho es lo más importante que una persona puede hacer en su existencia. No hay nada más importante que Cristo. Y no hay nada más importante que meditar en lo que Él hizo. Porque todo se trata de Cristo. Todo, absolutamente todo. ¿Está grabando, hermanos? Sí. Bien. El día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en un sermón que tiene como título Un compasivo Señor. Un compasivo Señor. Vamos a estar meditando en 3 puntos esenciales. Yo he dividido este texto en 3 puntos. Estaremos meditando en Lucas 6 del 17 al 19. Continúa el texto que expusimos hace 8 días, que fue Mateo 6 del 12 al 18. El día de hoy, hermanos, vamos a estar viendo a un Señor compasivo, a un compasivo Señor. Y el día de hoy, los 3 puntos que veremos serán los siguientes. Número 1, aprendiendo a tener compasión. Número 2, una grandiosa compasión. Número 3, un poderoso Salvador. Esos son los 3 puntos que vamos a desarrollar a continuación en nuestro sermón. Vayamos al texto, hermanos, y leámoslo todos juntos. Lucas 6, 17 al 19. Dice así: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Oremos, hermanos. Señor Padre de los cielos, gracias, Señor, porque hoy nos das una oportunidad de venir, Señor, y de escuchar tu palabra, de adorarte, de cantar, de tener comunión como hermanos. Gracias porque a través de esta posibilidad que muchos no tienen, tú nos muestras que eres compasivo. Hoy estaremos meditando, Señor, en tu compasión. Y como tú, Señor, tienes compasión de nosotros. Como tú, Señor, tienes compasión de tus enemigos. Cómo has sido tan bueno, Señor, y misericordioso. Gracias por estar aquí hoy. Señor, te pido que el día de hoy permitas que los corazones de mis hermanos estén, Señor, aptos para recibir tu palabra. Y permite, Señor, la facilidad y sencillez en mis palabras para poder explicar este texto. Señor, tú eres, Señor, el que nos sustenta. Susténtanos el día de hoy como iglesia. Aliméntanos, Señor. Que este pan que comamos hoy, Señor, nos sacie y lo digiramos, Señor, con gran amor y gratitud en este día del Señor. Oramos en tu santo nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, hace 8 días entonces estuvimos meditando en una elección común. El pasaje anterior a los versículos anteriores a este nos hablan de cómo el Señor eligió a 12 hombres y que estos hombres eran hombres comunes
y corrientes. Y vimos, hermanos, entonces en la aplicación práctica de este texto que el Señor se place en escoger personas comunes y corrientes para su reino. Encontramos que eran personas que tenían muchas dificultades, muchos miedos, temores, incredulidad, que había personas ahí en ese grupo de elegidos que tenían pecados en su vida, pero que por la gracia del Señor fueron transformados y se convirtieron en el fundamento de la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué es tan importante el fundamento? ¿Por qué es tan importante en un momento? Aquí tenemos al hermano Víctor, que es constructor. ¿Por qué es tan importante tener unos buenos cimientos? Por cosas como las que pasaron, por ejemplo, hace una semana en Colombia, que la tierra se mueve y si no tiene buenos cimientos, ¿qué pasa? Los edificios se caen. Y el Señor, hermanos, eligió a estos 12 hombres comunes y corrientes, pero su poder, su grandeza los sostuvo para soportar y para que su iglesia soporte el peso de todos estos 2 milenios que han pasado. Y seguimos aquí, soportando el peso. ¿Por qué? Por gracias a ese buen cimiento que se hizo hace 2000 años a través de los 12 hombres que Él eligió. El día de hoy, hermanos, estaremos meditando en este texto. Y este texto nos muestra algo muy importante, y es acerca de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto de esto, hermanos, lo he titulado como aprendiendo a tener compasión. Dice el texto ahí, y descendió con ellos, es decir, con los 12 apóstoles que ya había elegido allá arriba, ¿no? Y se detuvo en un lugar llano. Y luego, hermanos, miren ahí las otras personas que vienen, en compañía de sus discípulos. Hay ellos, 12 apóstoles, y luego baja y encuentra a otros discípulos que estaban ahí. Recordemos que siempre que pensemos en discípulos, siempre pensamos en los 12 apóstoles. Pero resulta que el Señor Jesús tenía multitud de discípulos, tenía muchas personas. Sino que de esos discípulos había escogido a 12, y esos 12 los había llevado en privado, los había escogido, y luego dice que descendió con ellos y en compañía de sus discípulos, es decir, de otro grupo de discípulos. Tenía 12 cercanos y otro grupo de discípulos que tal vez no eran tan cercanos. Y luego hay un tercer grupo de personas ahí, dice que hay una gran multitud de gente que ha venido ¿de dónde? De toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Y estas dos ciudades son importantes en el texto, porque resulta y pasa que estas ciudades eran ciudades de gentiles. Es decir, que la fama, que el poder de todas las obras y milagros que el Señor hacía había hecho traer gente desde lo más lejos a escucharlo, a buscarlo. Y dice que esta gente había venido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Mis hermanos, hay algo interesante aquí, y es que el Señor elige a sus 12 apóstoles. El Señor pasó toda una noche orando. Luego en la mañana, cuando se hizo de mañana, eligió a estos 12 hombres. Y luego de que los elige, Él no solamente quiere elegirlos para tenerlos ahí de alguna manera como en un lugar, como bueno, estos son mis elegidos. No, Él los elige inmediatamente para ponerlos en función después de que los eligió. Y vemos el ejemplo de que hay una gran multitud y Él baja con ellos y con otros discípulos. ¿Y a qué bajaban? Si había una multitud de personas que estaban esperando al maestro, ¿a qué bajaron? A sanar, a ayudar, a brindar ayuda, a tener compasión. Por eso titulé este primer punto, aprendiendo a tener compasión. El Señor Jesús, lógicamente, los eligió como su fundamento, pero el Señor quería enseñarles a ser compasivos. Y esto no sería una tarea fácil. ¿Quién era Pedro? Un hombre que era iracundo, un hombre que se enojaba con facilidad, un hombre que era muy acelerado. ¿Quiénes eran Juan y su hermano? Eran hombres que se les llamó hijos del trueno, precisamente por la falta de amor tal vez que tenían. El Señor no solamente eligió a estos hombres, sino que el Señor también quería tratar con su carácter. Y eso es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. amén. El Señor nos elige, pero en el camino, ¿qué empieza a hacer? Tratar con los caracteres de cada uno de nosotros. Y el Señor entonces, hermanos, está ahí, baja con estos discípulos y está dispuesto a, ¿qué dice el texto? A hablar, a enseñar. Lo mismo que necesitamos cada uno de nosotros, que el Señor nos hable y que el Señor nos trate con nuestro carácter. Debemos pensar en algo, hermanos, que debemos meditar, y es de que Cristo es Dios, ¿no? De eso se trata el cristianismo, ¿no? Cristo es Dios.
¿Hubiera Cristo podido hacer esta misión de atender a esta multitud solo? Sí. Claro que sí. Claro que él lo hubiera podido hacer solo. Él no necesitaba de nadie. Pero por algún motivo él quiso que estos dos se fueran con él y que estos aprendieran. ¿Por qué? ¿Por qué debían ser ejercitados estos hombres en la compasión y en atender las necesidades de las personas? Porque él ya no iba a estar después. Porque él ya no iba a estar, porque él se iba a ir y él necesitaba preparar a estos hombres, a estos 12 hombres. Ahora, algo interesante, hermanos, que tal vez leyéndolo rápidamente en el texto se nos puede escapar, y es los 3 grupos de personas que encontramos en el texto. Esos 3 grupos: 1, discípulos cercanos; 2, discípulos más lejanos; 3, incrédulos que vienen. Esos mismos grupos somos los que encontramos nosotros todos los días en nuestra vida cotidiana. Nosotros en la iglesia encontramos personas que están adentro, jugándose todo el papel, sirviendo al Señor cada domingo, perseverando todo el tiempo cerca del Señor. Encontramos ese grupo que se podría decir son, entre comillas, los apóstoles, aunque todos sabemos que ese nombre no se debe utilizar el día de hoy. Eso no es legítimo, no hay apóstoles. Pero digamos que sí hay discípulos que están ahí, agarrados de Cristo. En el segundo grupo encontramos otras personas que son discípulos y que creen en Cristo, pero que son, digamos, en cierta manera, como dice, si no estoy mal, Santiago dice que son desordenados. ¿En qué sentido? En que son creyentes, pero que no son vienen regularmente. Y en estos encontramos el otro grupo de discípulos que estaban con Cristo, ¿sí? Que son creyentes, pero que tal vez no tienen un compromiso genuino todavía con el Señor. Y por último, encontramos a la multitud. Personas que se acercan a curiosear, o tal vez tienen una gran necesidad y entonces están buscando a alguien que resuelva su situación, que haga algo por ellos. Y todos conocemos personas así. Todos conocemos personas que se acercan tal vez, que están buscando tal vez una iglesia local. Incluso nos ha pasado a nosotros, a muchos de ustedes también les ha pasado. Vienen con tremenda angustia, ¿sí? Y necesitan ayuda para sus dificultades. Los hemos acompañado, hemos orado, su situación se ha resuelto, su sanidad ha venido, su situación ha mejorado y de repente se va. Adiós. Ya no os necesito más. Y eso nos ha pasado. Y exactamente pasaba lo mismo en los tiempos del Señor Jesús. Cualquiera diría, bueno, viene una multitud de personas, ¿sí? Podemos nosotros imaginarnos aquí que tal vez eran miles. ¿Será que esas personas tenían un deseo genuino tal vez de seguir al Señor? No, muchas de esas personas venían porque necesitaban resolver un asunto, un problema. Ahora, hermanos, esto tiene que confrontarnos a nosotros en el sentido de, primero, de que debemos ser compasivos, de que debemos desarrollar la compasión. ¿Por qué? Porque nosotros notamos que a pesar de que muchas personas no venían con un sentido, digamos, con una intención pura, aún con todo eso el Señor tuvo la misericordia de sanarles y de obrar en sus vidas. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, muchas personas tal vez hasta se han aprovechado de nosotros en nuestra cristiandad? Bueno, tú eres cristiano, tú debes ayudarme. Y entonces se han aprovechado de nosotros hemos servido, ¿sí? Pero sabemos que las intenciones eran otras, iban a operar de otra manera. Aún así, hermanos, vemos que el Señor quería que sus discípulos entendieran esto. Por eso este primer punto se tituló así: enseñando a tener compasión. Hermanos, la motivación que toda persona debe tener, aunque sabemos que no todos la tienen, es Cristo. Nuestra motivación de venir a Cristo es Él, aunque conocemos que Él puede obrar en las situaciones que se nos presentan constantemente. La motivación para hoy, hermanos, de nosotros, en este primer punto, es de que seamos discípulos cercanos del Señor. No seamos como aquellos que solamente buscan un beneficio momentáneo. Yo vengo aquí ya así, necesito un trabajo, por favor, estoy pasando una situación muy difícil. Ayúdenme, hermanos, no tengo con qué pagar mis cuentas, por favor, ayúdenme. No. Si bien como iglesia te podemos ayudar en todo el amor y todo, nuestro deseo primordial como iglesia y como hermanos es de que esas personas vengan a Cristo verdaderamente. Amén. Verdaderamente.
debemos aprender de Él, ser enseñados de Él y ser enseñados a tener compasión. Ahora más adelante vamos a profundizar un poco más acerca del tema, porque en nuestro segundo punto, hermanos, nosotros encontramos a un Señor que es supremamente compasivo y que tiene una grandiosa compasión. Y ese es el centro de todo el mensaje, hermanos. Y nosotros vemos aquí en el texto, dice, y descendió con ellos, ¿sí? Y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Hermanos, llama mucho la atención el deseo de Cristo de servir. En otros pasajes en las Escrituras encontramos que Jesús se compungía, Él sentía tristeza, porque las personas estaban así dispersas. Él tenía compasión, era compasivo. En muchos textos, cuando sus discípulos estaban completamente rendidos de servir a tantas personas, Él les permitía incluso descansar. Tenía compasión. Ahora, algo muy importante, hermanos, es de que incluso en esa multitud, tal vez de personas que venían solamente a buscar un favor, habían personas que estaban interesadas en escucharle. Había gente que quería escuchar el Evangelio. Había personas que querían acercarse a Él para escuchar el mensaje de salvación. Y muy seguramente de esa multitud, muchas personas fueron salvas aquel día. Y aunque el Señor, hermanos, como decía anteriormente, puede conocer las intenciones del corazón, Él sabía perfectamente, hermanos, que muchas personas no tenían buenas intenciones. Ahora, nosotros encontramos, hermanos, en la actualidad, ¿cómo se puede aplicar esto? Fácil. En la actualidad encontramos muchos ministerios, muchas iglesias que dicen, hoy es la noche de sanación, hoy es la noche del milagro, ven por tu milagro. Aquí tenemos en Estocolmo una iglesia que todo el tiempo va a la calle a la gente y dice, ven por tu milagro. Están haciendo exactamente lo mismo que está haciendo esta multitud, que mucha gente va detrás del milagro, mas no va detrás del Dios que hace los milagros, y eso es repugnante, es antibíblico. No, ven por Dios, que Él puede obrar grandes milagros, ven por Él. Muchas personas no les importa Cristo, solo les importa sus favores. Solo les importa sus favores. Pero lo que debe sorprendernos es que a pesar de eso, el Señor abre sus brazos y abraza a esta multitud y tiene compasión de ella. Eso, hermano, sobrepasa cualquier tipo de entendimiento de compasión que nosotros tengamos. Si usted sabe que se la van a hacer, usted no está tan compasivo. Y el Señor, conociendo a estas personas, los sanó. Tenemos múltiples ejemplos en las Escrituras, los leprosos. Gente que recibió la bendición, gente que recibió la sanidad, se perdieron todos. Habían muchos enfermos, habían muchos endemoniados, y particularmente en la época del Señor Jesucristo había un poder demoníaco muy grande en la tierra. Es decir, que había muchos demonios. Por eso nosotros encontramos endemoniados los gadarenos, encontramos miles de personas endemoniadas en los textos, cientos de personas que estaban endemoniadas. En el tiempo del Señor Jesús la manifestación demoníaca estaba muy grande, hermanos. Por eso era normal encontrar endemoniados. Y los textos nos muestran que incluso eran endemoniados que era imposible tomarlos, que era imposible tomar control sobre ellos, que vivían en lugares apartados que nadie podía ir. Entonces el Señor, incluso en medio de esto, tiene misericordia de enfermos, de endemoniados, de toda esta gente, hermanos, que solamente querían recibir algo de parte de Él e irse atrás. Pero ni eso pudo hacer de que el Señor se detuviera de ser compasivo. El Señor, hermanos, es un gran ejemplo de compasión. La compasión nuestra humana no se compara con la del Señor. No se compara. Porque muchas veces, hermanos, hemos ya podido entender lo que muchas personas han pretendido hacer con nosotros y nosotros nos rehusamos a servir. Y podríamos decir, bueno, hermano, de todas maneras no está de todo el mal tratar de frenarse de servir a personas que se quieren aprovechar. El Señor tomó esa intención mala de las personas que se querían solamente aprovechar y lo que hizo fue tener compasión.
meditemos, hermanos, en que los milagros del Señor fueron movidos por compasión antes que por confirmar que Él era el Mesías. Los milagros del Señor, hermanos, el Señor tuvo compasión antes de querer que la gente pudiera ver el milagro. Antes de que la gente pudiera ver que hiciera milagros. Y eso es importante, hermanos. Esto es importante. Cualquiera podría pensar que Él, siendo el Mesías, Él quería que la gente lo viera hacer muchos milagros. Y generalmente los hombres, ¿qué hacen? Los hombres hacen cosas para que los vean las personas, ¿sí? El Señor Jesús no obró de esa manera con las personas. Es decir, el Señor Jesús no dijo, yo voy a hacer este milagro para que la gente vea que yo soy el Mesías. El Señor vio a esa persona padecer y tuvo compasión antes de que las personas pudieran ver que Él hizo el milagro. Los milagros no fueron movidos para que la gente lo viera. Los milagros nacieron de la profunda compasión de Cristo. Él fue compasivo. Hoy nosotros encontramos influencers, esta gente que da mercados, pero con un celular. Te voy a dar algo, mira, yo soy muy bueno, yo te doy dinero, yo te regalo esto y lo otro. ¿Por qué hacen eso? Para ganar más público, para ganar más vistas, para ganar más dinero. El Señor Jesús no lo hizo así. Él fue compasivo y los milagros que hizo los hizo por compasión y no para ser visto. Anónimo. Pero fue una consecuencia después de que vieran hacer todos estos milagros. Esa fue la verdadera compasión de Cristo, hermanos. Él no hacía los milagros para que la gente se asombrara de Él. Cristo no es como los hombres. Cristo no es como nosotros que hacemos cosas para que la gente nos vea. Cristo hizo cosas por compasión, porque amó a la gente. Amén. Hermanos, miren, hay algo muy importante aquí en el texto que probablemente puede pasar por alto también, pero miren, el Señor dice que empieza a enseñarles, que hay gente que quiere oír, y después de enseñarles, ¿qué empieza? La gente a venir con enfermedades y el Señor a sanarlas. Es decir, que Cristo no solamente se ocupó en el alma de esa persona, en enseñarle el Evangelio, sino que Él también se preocupó, ¿por qué? Por sus demás necesidades. Por sus demás necesidades, porque necesitaban cubrir necesidades. Endemoniados, enfermos, personas padeciendo males. Él les predicó y luego obró en ellos para ayudarlos a ser sanos, a ser libres. Ahora, nosotros, cuando compartimos el Evangelio, muchas veces cometemos el error de enfocarnos únicamente en el alma de la persona. Y eso es supremamente importante y no está mal. Claro, nosotros que queremos que la persona crea únicamente en Cristo, que ponga su fe en Cristo y que pase lo que pase, sea salva esa persona. Pero descuidamos las demás áreas de necesidad de la persona. ¿Cuáles? Una enfermedad, una necesidad. Sí, lo importante es que sea salvo, hermano. Sí, pero el hermano no tiene comida en su casa. Ven a Cristo, hermanos, como es de compasivo, que no solamente se preocupó por dar el mensaje para que creyeran y fueran salvos, sino que se ocupó de las necesidades terrenales de la gente. Y eso, hermanos, es lo que nos está invitando hoy este texto, a ser compasivos como nuestro Cristo. Sí, estamos muy preocupados por el alma de la gente y sus necesidades terrenales que no puede cumplir. ¿Cómo las hacemos? Hermanos, esa es una aplicación de este texto para nosotros. Debemos ser cristianos y debemos verdaderamente despertar compasión por la gente. Y debemos velar, hermanos, mucho más, con mucho más cuidado, debemos hilar mucho más finos con aquellas personas que están buscando al Señor. Que están empezando tal vez a venir a la iglesia, que no son cristianos probablemente. Debemos hilar mucho más fino con ellos, porque esas personas que están buscando, de una u otra manera están buscando al Señor. Y podemos ser piezas claves para que esas personas conozcan el Evangelio. ¿A través de qué? Sí, de ocuparnos de nuestras almas, debemos exponer las Escrituras, pero también debemos preocuparnos por sus situaciones. Ahora, ¿qué pasa con los que se aprovechan de la situación? Ustedes son una iglesia y ustedes deben de solucionarme los problemas. Aquí ha pasado que nos han llegado personas y bueno, aquí estoy. Hace unos años atrás llegó una señora con una maleta. No sé si ustedes se acuerdan. Ustedes son una iglesia cristiana, ustedes deben de conseguirme donde vivir. Pum, se sentó en una silla. Después, hermano, la historia eran muy inconsistentes de cómo llegó a Suecia. O sea, todo era supremamente inconsistente. Luego nos dimos cuenta que ella solamente quería posada y quería ayudas económicas. Pero
¿Qué pasa con estas personas después? A pesar de que se les sirvió de cierta manera. Hermanos, dejen la justicia en manos de quien es justo, Dios. Si una persona se aprovecha de esa manera, no les quepa duda de que el Señor juzgará a tal persona que hizo eso, y lo que hicimos por esa persona será de testimonio y juicio delante del Señor para con esa persona. Deje la causa en manos del que juzga justamente, dice la Escritura. Y esta, hermanos, es la gran compasión del Señor, que no nos ha sido negada. El Señor ha sido compasivo con nosotros cuando muy dentro de nosotros no hemos sido sinceros. Y el Señor, aún así, que no hemos sido sinceros, el Señor ha tenido compasión y no nos la ha negado. Usted está hoy aquí sentado, 27 de agosto de 2023. El Señor hoy fue compasivo con usted un día más. Amén. No hay día que pase en el que usted no experimente la compasión. Hoy usted vive y usted experimenta compasión de parte del Señor. Hoy usted está aquí, escuchando su palabra, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que es esto? Esto se debe a la grandiosa compasión del Señor. Usted podría estar ahí, como decía el texto de Primera de Pedro, como decía ahora, en borracheras, en orgías, en robos, en miles de cosas. Hoy usted está aquí por compasión. Por compasión. Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, les dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritadera, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también perdona, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esa traducción de misericordiosos en muchas traducciones, hermanos, se traduce como compasivos. Sean compasivos. Sean compasivos. Como el Señor ha sido compasivo, dice ahí. Como el Señor los ha perdonado a ustedes también en Cristo. Hermanos, aplicaciones para nosotros. Así como el Señor tiene una gran compasión, una grandiosa compasión, nosotros los creyentes también debemos ser compasivos. No es que se va a aprovechar de mí, que se aproveche y deje la causa a Dios que juzga y no dejará pasar por alto esas cosas. Mis hermanos, Cristo es digno de toda alabanza, de toda gloria, de todo, y es dueño de todo, y también es ejemplo de gran compasión. Usted, aunque lo ignore, usted está teniendo compasión en este mismo instante de parte del Señor. Usted está recibiendo esa compasión. Y como tercer punto, hermanos, vamos a entrar a ver un poderoso Salvador. Este gran Dios no solamente es compasivo, sino que también esa compasión viene acompañada de poder, de un gran poder. El verso 19 nos dice ahí, Lucas narrando, dice: y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y ese todos significa que no se quedaba uno sin sanar. Ese todos significaba que nadie se quedaba sin ser sanado. Dice, hermanos, el Señor es poderoso. Su poder fue manifestado durante su ministerio terrenal y aún el día de hoy es manifestado en medio nuestro. Algunos de ustedes pueden decir: bueno, hermano Daniel, no tuvimos ese chance tan grande que tuvieron esos hermanos del pasado, que tenían la posibilidad de acercarse y tocarlo. Pero ese mismo Señor que estaba allí presente en medio de esa multitud, hoy está aquí en medio de nosotros. Amén. De forma espiritual y en su palabra. Lucas nos lo narra aquí en el texto, hermanos, y nos dice algo. Dice: las personas podían ver el poder de Dios en Cristo. Era visible, hermanos. ¿Por qué la gente tiene deseo de tocarlo?
porque pueden ver cómo sale poder de él. Pueden verlo. Su poder era tal, hermanos, que las personas, ¿sabes qué? En su pensamiento la gente decía, solamente con tocarlo seré sano. Solamente con tocarlo seré libre. Su poder es tan grande, mis hermanos, es tan grande que eso fue lo que perturbó a los fariseos de la época. A los líderes religiosos de la época no soportaron esto. Su poder era innegable, era innegable. ¿Qué podía existir en estos hombres, hermanos, al ver a este Mesías todopoderoso? Como vimos en el sermón pasado, al ver este poder del Mesías, solamente desató en ellos ira, rabias y deseos homicidas. Las maravillosas señales de Cristo, hermanos, eran la señal inequívoca de que Él era el Mesías esperado. Pero sus corazones estaban tan duros y tan apartados del Señor, tan apartados de Dios, hermanos, que no pudieron notar. Esto era evidente, hermanos. El reino de los cielos, hermanos, que el Señor mostraba a la gente, era muy diferente a los mandamientos de los hombres religiosos que habían implementado en el pueblo. Él estaba dando entrada a aquellos que eran inaceptados por los religiosos de la época, que aquellos que no tenían ningún tipo de oportunidad delante de Dios. El Señor vino por esa gente, a las cuales estos otros líderes religiosos le habían cerrado las puertas del reino de los cielos. Ver a Cristo era una señal de poder. La gente podía ver el poder de Cristo solamente viéndolo. Escucharlo era escuchar al Creador de todas las cosas. Su poder no tenía fin. Y los líderes religiosos, hermanos, nos cuenta la Escritura algo muy curioso. Los líderes religiosos lo mandaron a capturar. Dice que mandaron unos alguaciles a capturarlo, a que lo trajeran. Y cuando llegan esos alguaciles con las manos vacías, le dicen estos líderes religiosos, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Nadie nunca ha hablado como este hombre. Este hombre es Dios. No pudimos hacer nada. Mediten en eso. Tú eres un alguacil, tú eres un soldado romano, tú eres una persona fuerte, ¿no? Con autoridad. Vas a capturar a un hombre. Capturar a un simple ladronzuelo, lo cogen de la cabeza y se lo llevan, ¿verdad? Fueron a Cristo y lo trataron de coger. Hablaba de tal forma, su forma de expresión era tan grande, hermanos, su poder era tan poderoso que no pudieron hacerlo y llegaron con las manos vacías. No pudimos hacerlo. Este hombre, nadie ha hablado como él. Hermanos, el poder de este Señor, el poder de nuestro Salvador, era tan grande que la gente solamente decía dentro de sí, si lo toco, soy salvo. Si lo toco y me salvo, lo toco y soy sano, lo toco y soy libre. Y Lucas mismo, después más adelante vamos a estar viendo este pasaje obviamente en una predicación, pero Lucas mismo más adelante nos relata el caso de una mujer que lo toca. Dice, una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Tal era el poder, hermanos, que la muchedumbre estaba ahí. Mis hermanos, el deseo de tocar al Mesías era tan grande que siempre estaba rodeado de personas. ¿Quién es el que me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, hay una multitud de gente todo el tiempo alrededor de nosotros y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Dice, sí,
¿Quién me ha tocado? Porque he conocido que poder ha salido de mí. Hermanos, hoy estamos aquí. Somos 15 personas, 20 con los que están allá afuera. Hoy tal vez tú no puedes tocar el manto del Señor. Tú no lo puedes tocar físicamente. Tú no puedes hacer lo mismo que hicieron aquellas personas hace 2000 años. Pero ese mismo Señor está aquí espiritualmente, vivo y con todo su poder y sobre todo con toda su compasión. Amén. Es compasivo. Hermano, hermana, este es el Señor en que hemos creído y hoy Él está presente en medio nuestro. Cobra ánimo hoy porque Él se compadece de nosotros y con su poder nos sostiene cada día. ¿Estás desanimado? ¿Estás triste? ¿Estás cansado? Cobra ánimo y renueva tus fuerzas porque este es nuestro Señor, poderoso y compasivo. Amigo, amiga, tú que no eres creyente, que estás aquí, pero probablemente no eres creyente todavía. Estar apartado de nuestro Señor solo trae pena y dolor. Pero hoy, como lo hemos visto y como lo hemos podido estudiar, tú puedes ver a nuestro Señor. Él es un Dios lleno de compasión. Está lleno de compasión y hoy es un buen día para arrepentirse y venir a este Dios todopoderoso y compasivo, que con su poder puede transformarte. Seamos compasivos, hermanos. Y las personas perdidas que están en esta mañana aquí, busquen la compasión de Dios. Sin Él no hay nada que se pueda hacer. Dios ha hablado y nos ha mostrado su compasión y poder. Vengan a Él hoy y gocen de su reino. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre de los cielos, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor, y porque